de Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo. A los libreros mediáticos que sintonizan la librería mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores y las lectoras de todas las edades son protagonistas. También nos sintonizan en BTV Radio 99.5 FM, así que también los libros y la radio tienen mucho que ver. Hoy vamos a hablar de temas apasionantes, de filosofía, de una época, de la historia de nuestro mundo y también de poesía. Y vamos a hablar de filosofía porque nos ha llegado de la editorial Asirema esta novedad, Para leer a Spinoza, de Bernard Potrat, con traducción de Jorge Dávila, que nos acompaña, así como también nos acompaña Juan Antonio Calzadilla Arreaza, filósofo, y yo quiero reiterarte, Juan Antonio, siempre el agradecimiento por haberme hecho entender a Robinson, que para mí era impenetrable hasta que empecé a leer los libros y los análisis que hacía Juan Antonio Calzadilla, y entonces me volví robinsoniana gracias a Juan Antonio. Y si bien Spinoza a mí siempre me ha llamado la atención, este libro particularmente es apasionante porque esta selección que hiciste de estas obras, que un extracto lo toma Bernard Potrat, esta traducción que hiciste está tan bien presentada, con unas notas explicativas que aportan tanto, con una dedicación tan comprometida con que nuevos lectores quieran conocerlo. Entonces me vas a poner a releer a Spinoza, que a mí me caía bien. Yo tenía también, y lo hemos reseñado para jóvenes, en la Historia de la Filosofía para Jóvenes, de Editorial Blume, de Jeremy White, tenía una semblanza de Spinoza para jóvenes, pero yo creo que este libro, Para leer a Spinoza, nos va a llevar de la mano hacia uno de los grandes pensadores. Fíjense que qué interesante todas las cosas que tú anotas. Otra manera de imaginar la hostilidad que despertó el tratado de la obra de Spinoza sería la de representar a Spinoza surgiendo en nuestro mundo contemporáneo y en uno de esos países en los que existe la configuración teológico-política que tenía la Europa de su tiempo. Y entonces, fíjense, estamos hablando de los años 1600 y esto es 2015. La comunidad judía portuguesa de Ámsterdam en 2015 reexaminó el caso Spinoza y decretó que su excomunión no puede ser levantada, es decir, execrado de la comunidad judía no se puede levantar, es muy grave. En 2015 todavía dicen que no se puede levantar. Y en 2021 esa misma comunidad declaró persona non grata en el complejo de la sinagoga portuguesa a un investigador norteamericano por haber consagrado su vida al estudio de las obras prohibidas de Spinoza y al desarrollo de sus ideas. ¿Y cuál era el peligro? En resumen, pues él decía que ese Dios judío-cristiano no es otra cosa que un instrumento de poder que sirve para manipular dicho pueblo por medio de la esperanza y el miedo y de ese modo tenerlo sometido y en las malas y también en la guerra externa o intestina, ya que lo teológico político hace estragos, porque entonces él nos presenta un Dios que no es un Dios todopoderoso que podemos personalizar, sino que es algo que está esencialmente en todos y en todo. Es, como decía o le atribuyen a Einstein, yo soy ateo pero creo en el Dios de Spinoza. Es como una energía que está, o algo que está dentro de todos, y esa frase también a la que tú haces referencia en sus distintas traducciones, esa frase de Spinoza, que se traduce como satisfacción de sí mismo, o la entendí yo, o la había entendido yo como el saber que tú eres tú y tú tienes unos límites, y esa es la realidad. Y me pareció, ¿sabes qué? Me pareció tan potente recordar esa frase, porque los libros de autoayuda nos dicen que nosotros lo podemos todo y nos cargan con un fardo que no podemos llevar adelante. Entonces, este filósofo hace 400 años nos da una cantidad de pautas de libertad, de pensamiento, que
que por tal razón tienen vigencia en este momento. Aquiescencia in se ipso, esas distintas traducciones que tú has reflejado allí. ¿Por qué el interés de seguir estudiando a Spinoza? ¿Por qué tu interés en traducir a quien ha analizado también a Spinoza, tratándolo de llevar a nuevos lectores? Muy bien, Merecira. Está lleno de inquietudes toda la intervención tuya para empezar, ¿no? Quizás a mí me gusta mucho empezar como una pregunta muy pequeñita primero, ¿no? Pero retomo la inquietud que toca más lo personal de por qué el interés en Spinoza, y pues yo tendría que decir francamente que eso es culpa de Bolívar, aunque suene muy raro, ¿no? De hecho, tienes un libro sobre el tema, que también claro, ha publicado Cirema. Que también lo publicó Cirema, sí. ¿Por qué? Porque en lo personal, hace 25 años, cuando votamos por una nueva constitución para nuestra república, pues yo voté afirmativamente, pero debo decir que quedé con una pequeña incomodidad en relación con el texto de la Constitución, y era que en el artículo primero se invoca que la Constitución tiene como fundamento la doctrina del Libertador. Y entonces yo decía, pero la doctrina del Libertador, ¿en qué consiste? Y el texto constitucional la despliega, pero no lo dice. Y entonces debo comentar, ahora que Juan Antonio me ha hablado de que estamos pronto a celebrar 50 años de la Biblioteca Ayacucho, ¿no? Sí, 50 años de la Biblioteca Ayacucho. Que el primer tomo de la Biblioteca Ayacucho es la doctrina del Libertador, y quien se pregunta qué es la doctrina del Libertador, pues el título, ¿verdad?, de la recopilación de don Augusto Mijares, ¿no? Pérez Vila hace la compilación, Augusto Mijares hace el prefacio. El prefacio. Entonces, claro, ese título es esperanzador cuando uno lo encuentra para conseguirlo. Pero de nuevo, pues yo quedé insatisfecho porque, claro, están grandes textos del Libertador que pues uno tiene que estudiarlo para tratar de sacar uno mismo qué es la doctrina. Y en ese ejercicio, un buen alumno me hizo caer en cuenta que en el libro de don Augusto Mijares, que se llama El Libertador, aparecía una referencia al general Oleri, de acuerdo con la cual Oleri afirmaba que el Libertador se había interesado en la filosofía de Spinoza, y recién nosotros comenzábamos a leer con cuidado a Spinoza, en particular la Ética. Y yo dije, caramba, yo leí ese libro y no recuerdo eso porque seguramente no me llamó la atención, muy joven. Y volví a buscar y no, pues claro, eso se convirtió en un tema muy interesante, es lo que en el libro sobre Bolívar y Spinoza yo bauticé como la hipótesis Oleri. Que podría yo leer la hipótesis Oleri, claro. Que es de donde nace este tomo publicado igualmente por Asirema, y que abre el espacio para la traducción de otros filósofos, como fue el caso de Michel Foucault. Dice Oleari: la metafísica fue su estudio favorito del Libertador en París, en Francia, influido por Simón Rodríguez en 1804, 1805. Pero es de sentirse que la filosofía escéptica hubiese echado tan profundas raíces en su mente. Helvecio, Holbach, Hume, entre otros, fueron los autores cuyo estudio aconsejó Rodríguez. Admiraba Bolívar la austera independencia de Hobbes, a pesar de las marcadas tendencias monárquicas de sus escritos, pero le cautivaron más las opiniones especulativas de Spinoza, y en ellas tal vez
todo esto está subrayado por Jorge, debemos buscar el origen de algunas de sus propias ideas políticas. No obstante, y a pesar de su escepticismo y de la irreligión consiguiente, creyó siempre necesario conformarse con la religión de sus conciudadanos. ¿Bolívar era ateo o era espinosista? Partiendo de la premisa que si bien Spinoza fundó de alguna manera un ateísmo, alimentó una corriente, como la llama Olearia, escéptica, Spinoza no es un ateo. No. Sí, Claro, es un ateo porque no cree en ese Dios todopoderoso. Es malinterpretadamente ateo, porque, es un Dios moderno, es un Dios que se separa de las antiguas escrituras. Pero en base a esa hipótesis, Oleari, como la bautizó No Jorge, lo digas ahorita, así como en los programas, no lo digas ahorita, vamos a hacer un corte y en la próxima parte, fíjense que esto es muy apasionante, esto es muy interesante y Jorge nos lo va a develar en la próxima parte del programa. Ya venimos con más de la librería mediática. Le soleil d'un million de matins, soleil. Y bien, nos han dejado, Juan Antonio, una pregunta muy interesante en el segmento anterior y además estamos entrando en una materia que hace que Spinoza nos sea más cercano todavía porque lo estamos relacionando con Bolívar, como lo hace Jorge en esta obra de Asirema. Y decíamos que es muy interesante que Jorge se haya puesto a traducir a Spinoza porque al ser filósofo, pues entonces sabe de lo que está hablando y además conoce al personaje. Bien buena tu pregunta, ¿no, Juan Antonio? Sí, ¿no? Es que Jorge es filósofo. Jorge mantiene un seminario permanente de lectura de la ética del que yo he aprendido muchísimo, escuchándolo a distancia. Igual ocurre para su traducción de Michel Foucault, que es un libro fundamental para quien se inicie en el estudio de Foucault. Pero la pregunta es entonces, ¿Bolívar era un escéptico? Escéptico, ateo, espinociano. Porque para Oleari escepticismo hoy tiene otro matiz. Pero escepticismo quiere decir incredulidad, ¿no? De alguna manera. Y los filósofos que le dio a leer Simón Rodríguez son filósofos de la Ilustración, pero caracterizados por el materialismo, por el empirismo. Entonces, no estudió a Santo Tomás, sino a Helvecio y a Holbach, ¿no? No, la respuesta sobre Bolívar la podemos dar en esa frase que recordó María Elcira de que efectivamente es de Albert Einstein. Si hay un Dios, ese Dios tiene que ser el Dios de Spinoza. Ante la pregunta de si creía en Dios, sé que su respuesta no fue yo creo en un Dios, sino la respuesta es buena esa si sutileza. hay un Dios, claro, una respuesta de científico, si hay un Dios tiene que ser el Dios de Spinoza, que se corresponde con su convicción de que toda la naturaleza se rige conforme a unas leyes ordenadas que la mente humana intenta descubrir, pero a lo mejor no puede descubrirlas todas, como... Entonces Bolívar era einsteiniano, aunque no conocía, que Bolívar era einsteiniano, si así se puede llamar, lo cual no quiere decir relativista completo, ¿no? Sí. Podría haber creído en la relatividad, pero en otro sentido. Entonces sí, claro, Bolívar se puede decir espinociano. Pues esa pregunta a mí me asaltó muchísimo y a tal extremo que cuando pensé en un buen título para el libro, para mi gusto, pues, de buen título, yo dije, no puede ser Bolívar y Spinoza solamente, tiene que ser con una aclaratoria. Entonces se me ocurrió esa cosa de reflejos doctrinarios. O sea que si uno mira en la doctrina de Bolívar, o sea, en los textos de Bolívar, y uno trata de entender cuál es su pensamiento
filosófico-político o filosófico en general, digamos, ontológico, para usar una palabra más honda, encuentra reflejos espinocianos. Y reflejos espinocianos quiere decir que hay unas ideas allí que si uno las intenta poner en coherencia con la doctrina de Spinoza, calzan muy bien. Entonces, vamos a suponer que alguien que nos está viendo ahora sabía que existía Spinoza, por supuesto, Spinoza, de Spinoza o Spinoza, como lo dieron a llamar. Nosotros en los créditos le pusimos Spinoza para hacerle un homenaje a esa cantidad de formas en las cuales lo llamaron. Podría primero acercarse con un libro divulgativo como este, diría yo. Podría leer Bolívar y Spinoza, Reflejos Doctrinarios, y meterse en este libro que nos va a orientar hacia títulos y secuencias importantes. Fíjate, como dices tú aquí, ¿qué hacer para entender? Primer paso, tomar el libro por su comienzo, enseguida leerlo integralmente durante todo el tiempo que lo requiera e ir atesorando el choque de las verdades ante las cuales habrá que rendirse. Eso ocurrirá, o lo dice quien tú traduces, ¿no? Eso ocurrirá en un primer tiempo, no sin ciertos rechazos que habrán causado tristeza. Me limito enseguida a señalar algunas de esas verdades de las más espinosas para el lector. En primer lugar, Dios, es decir, una sustancia consistente en una infinidad de atributos de los que cada uno de ellos expresa una esencia eterna e infinita. Y está la nota que es referida a Ética de Spinoza. A primera vista, nada que inquiete al creyente de cualquier religión del libro. Solo que se sigue que Dios, que existe necesariamente, nada tiene de hombre, ni de rey, ni de juez, y que estrictamente no es nadie. El creyente pierde entonces el alguien absoluto, mayúsculo, aquel que él ama, aquel al que ruega para que él lo ame, aquel cuyos deseos son para él órdenes, incluso ya no puede figurárselo, pues ya no tiene figura humana. Fascinante, ¿eh? Claro. Además, atreverse a hacer públicas esas reflexiones en un momento en el que la Iglesia tenía un poder omnipotente. Claro. Bueno, pero ojalá que los que nos vean capten que yo estoy ganando aquí indulgencia con escapulario ajeno, ¿no? Porque lo que tú terminas de leer es Bernard Potrà, ¿no? Y refiriendo a Spinoza, pero tú estás traduciéndolo de una forma... quiero insistir, esto es algo difícil de traducir, esto no es algo que es un texto que uno podría meter en francés en inteligencia artificial y que después entonces saldría este libro. De ninguna manera, hay muchísimas sutilezas y a su vez... Potrà refiere textos que son respetables, que son confiables. Entonces, este es un libro confiable. Claro. Bueno, eso me lleva al asunto de la traducción que decía Juan Antonio hace rato, y igual tú, María Alcira, el trabajo de la traducción. Bernard Potrà es un personaje para mí de mucha importancia, no solo por la amistad que nos une, la amistad spinociana, espero yo de mi lado, yo sé que él la coloca así. Su trabajo es admirable en el sentido que él es un gran traductor. Estas ediciones son de las más reconocidas del mundo, la Pléiade de Gallimard. Claro. Esa es la edición conmemorativa a los 390 años del nacimiento de Spinoza. Porque este programa sale justo para celebrar el cumpleaños de Spinoza y un día después del cumpleaños de Nicolás Maduro. Sí, y es el cumpleaños de Jorge también. Ah, también, bueno, entonces estamos de puro cumpleaños. Y el director de la edición fue Bernard Potrà, que además de amigo fue maestro de Jorge. Entonces él es un gran traductor, traductor además de muchísimas lenguas, es traductor de Nicanor Parra, de toda la poesía completa de Nicanor al francés. Ajá, ¿y él leyó tu traducción, Bernard? Claro, no es que la leyó solamente, sino que además que agradece mucho. Cuando presentamos este libro, él mandó una nota que, bueno, como es antipático usar el teléfono, pero por ahí la puedo tener guardada, ¿no? Sí. Pero él mandó un mensaje para que lo leyéramos allí ante el público, que decía que su deseo, algo así como su deseo en ese momento, era que en Venezuela el pueblo venezolano y el gobierno se inspiraran en la filosofía espinociana y continuaran el enorme esfuerzo
por lograr una república que se maneje con la razón. Con la razón y con una libertad tan grande, porque y vuelvo a eso que me gustó tanto, que tú hacías todo un estudio de las traducciones al español de la noción de aquiescencia, desde 1913 hasta 2022, satisfacción de sí mismo, contento de sí, contento de sí mismo, contento de sí mismo. Entonces dices, dice el autor, yo tengo el mismo principio y la misma ambición, aun cuando siento una incomodidad, como él sin duda, por la extrañeza de aquiescencia de espíritu, aquiescencia del alma, he decidido, después de cuidadas reflexiones y por las razones ya indicadas, traducir aquiescencia por aquiescencia todas las veces que aparece. Un último argumento me lo impone así: ¿por qué Spinoza escogió, cuando leyó el artículo 190 de Pasiones Anime, de satisfacciones sive aquiescencia in se ipso? Usar aquiescencia cuando resultaba mucho más simple usar satisfacción, que se ofrecía directamente. ¿Por qué se prendó esa rarísima palabra? Luego entonces doy mi preferencia a aquiescencia, para luego al lector recordar que esta aquiescencia equivale por satisfacción de sí, contento de sí. Y esto es lo que uno viene pensando. Yo me pongo a conversar mucho con Isidoro, porque él ha sido muy estudioso de la prehistoria y de toda esta necesidad del ser humano de buscar respuestas, y que no las consigue. Entonces, algunos dicen, bueno, yo voy a creer que hay un ser supremo y ahí me quedo más tranquilo. Yo me quedo más tranquila particularmente siendo libre de saber que yo tengo límites. Yo no tengo ninguna carga de ser la mejor, ni de que yo lo puedo todo, ni que puedo con todo. Yo tengo límites y en mis límites me muevo. Y siento una gran libertad de saber que no hay un ente extraño que me va a resolver lo que yo tengo que hacer. Me siento feliz de saber que nosotros no se sabe a dónde venimos y no se sabe para dónde vamos, pero estamos aquí. Yo me siento feliz con eso. A mí eso no me crea ninguna angustia. Yo por ahí tengo el credo de Aquiles Nazoa. Entonces dice, pero tú tienes que creer en algo. Yo le digo, bueno, como Aquiles Nazoa, yo creo en la amistad como el invento más bello del hombre, creo en mí misma porque sé que hay alguien que me ama, ¿ves? Entonces, es increíble como casi 400 años después, alguien nos habla a través de los libros y las ideas y nos da bases para nuestra república, ¿verdad? Sí. Que es una cosa asombrosa. Sí. Bueno, esa noción de aquiescencia, ningún traductor al español de los traductores de Spinoza, bueno, salvo uno que es un gran profesor argentino, Mario Caimi, que editó por primera vez en edición bilingüe en Latinoamérica, porque en España ya se hizo hace 3 años el famoso libro de Spinoza, su obra cumbre, La Ética. No sé, no conozco cómo tradujo Mario Caimi aquiescencia in se ipso. Contento de sí mismo es la más común, o satisfacción de sí mismo, ¿no? Pero nadie ha usado en español aquiescencia y nosotros tenemos la palabra, como dice Potra, que le debe haber pasado a Spinoza, que ha podido buscar satisfactio en latín, pero no, él usó aquiescencia. Seguramente le agradó la palabra, le gustó. Ese es un término sumamente importante porque es, por así decirlo, como un punto culminante de la obra clave, que es la Ética, a la que se refiere Bernard Potra en el pasaje que tú leías hace rato de agarre usted la obra y léala. Claro. O sea, él, y yo lo repito porque me parece que es perfectamente acorde con el uso de la razón, él se ha negado a escribir esa cosa que escribió, ¿no? Una introducción, un trabajo hermenéutico sobre la ética para explicarle al pobre lector que le cuesta entender. A tu esfuerzo, le dice él. Eso, entonces lo que dice Bernard Potra, mire, ese es un libro hecho bajo la forma matemática. Y en matemáticas no hay otra. No hay explicación, eso es así. Usted agarra el álgebra de Baldor, como nos tocó en secundaria, y ojalá y siguiera tocando hacerlo, y no hay modo, pues. Claro, ¿verdad? El gran profesor Baldor siempre ilustró al comienzo de cada capítulo una pequeña biografía de Kepler, de Newton, de algún científico, como para incitar al joven lector al gusto, pero después hay que entrarle por como es, ¿no? Claro.
se le pueden poner colorcitos y tal, pero no se puede evitar que uno se faje a que un triángulo es no sé cuánto. No, y además si no le gusta y si no se siente, que son ideas afines a usted, pues déjelo, pero Sí. que se sepa que estas ideas estuvieron y están circulando y que son para nutrirnos y que son para cuestionarnos y que son para ponernos a pensar. Hagamos una pausa y volvamos en un rato a este libro y volvamos también a algo que ustedes explicaron también en la presentación del libro de Freddy Ñáñez sobre Blanco, en la expoesía, y que hace que la filosofía y la poesía se den la mano amablemente en estas propuestas que hace Freddy Ñáñez. No sé si lo vamos a tener en alguna llamada o si vamos a hacer algún programa aparte con este libro y con algún libro de Jorge Rodríguez, como me decía Freddy, como una posibilidad. Ya lo sabremos en su momento. Ya venimos con más de la librería mediática. Soleil d'un million de matins, soleil d'un million. Bueno, aquí estamos recordando Radio Nacional. Nosotros, no, en 2002 empezamos nosotros en Radio Nacional. Ahora nos escuchan en BTV Radio, pero nosotros teníamos un programa de Radio de los Libros y la radio tiene mucho que ver por 19 años en Radio Nacional, que empezó a salir los viernes en la noche y después salía martes y jueves a las 5 de la tarde y lo reponían. Uno de los dos programas se reponía los domingos en la tarde. Buenos recuerdos de hacer radio. Antes de volver a Espinosa, quiero hacer una reflexión sobre este poemario de Freddy Ñáñez. Fíjense que él tiene la buena costumbre de escribir a mano con pluma fuente. Quizás por eso sus ideas fluyen tan claramente. Hay que seguir ese ejemplo. Aquí nos dedicó el libro de Isidoro y a mí en 2 dedicatorias. Para mi querida lectora ideal, María Elcira Matute, desde el murmullo y el temblor de la palabra amistad. Y a Isidoro, para mi querido Isidoro Duarte, desde la polis de los afectos. Un abrazo siempre, Freddy Ñáñez. Fíjense cómo es un poemario, ¿no? Yo veo que es un poemario porque está en la estética de los poemarios de Acinema. En la colección. Yo se veo sobre blanco. No es sobre blanco, es un sobre blanco. ¿Será que va a hablar de las cartas? Digo yo, ¿no? Sobre blanco. Entonces claro, yo no lo tenía. Cuando veo es un poemario y que tiene varias partes. Sobre blanco, es sobre blanco, sobre piedra, sobre río y fachadas. Y hay un posfacio de Lenín Vandres. Este gesto de síntesis de poesía y filosofía, de idea y pasión, de logos e imagen, es un gesto que nos anuncia otra forma de ver y concebir las cosas, y tal vez la voz que vendrá, esa otra voz de la que hablaba Octavio Paz, blanca, eterna e intempestiva. Otra voz. Entonces, de ese sobre blanco, o sea, escribir sobre algo que está pulcro, que está sin nada, es la luz atravesándose, haciendo y desapareciendo imágenes, y son las imágenes reteniendo el fluir del murmullo. Todo a la vez es la luz creando un vacío en la corteza del lenguaje. Sobre este libro, entonces, hablaremos seguramente en otro programa en el que Freddy Ñáñez nos ha ofrecido, ya nos lo acaba de decir en el corte, nos ha ofrecido venir con Jorge Rodríguez, que va a presentar por ahí un poemario que está por allí, Río que se llama Quemado. Río Quemado, Un que tiene hermoso pendiente poemario. también presentar en Carora. Estuvimos en la primera presentación, esta es una segunda edición de este poemario. Sobre Blanco y Río Quemado serán temas en otro programa. Tanto Jorge como Freddy tienen propuestas personales dentro de su poesía que son reconocibles. Jorge, yo siempre le digo que a pesar de que él le ha tocado vivir cosas tan duras, la ternura siempre es transversal a toda su escritura, aun cuando hable de cosas a veces crueles como en sus cuentos, o de temas tan sensibles como en su poesía. Y en Freddy está siempre presente la filosofía, y eso que ustedes explicaron el otro día, ese estar a medio camino entre la filosofía y la poesía, entonces lo hace uno entender, por ejemplo, ese es uno de mis libros preferidos, que es del Diario Hastío,
que está también a caballo entre la poesía y la filosofía. Sí. ¿Ustedes son lectores de poesía? Tú sí, pero yo sé que tú sí, pero a ti no te he preguntado nunca. Nunca me has preguntado. Yo no te he respondido. En Por consecuencia. eso. O sea que Estamos claros. es razonable que tengas la duda. Sí, sí soy lector de poesía. ¿Te gusta leer en voz alta, que te lean o leer en silencio? Las tres. Las tres. Sí, ¿Sí? sí, cómo no. Sí, sí me gusta leer la poesía, claro que sí, respeto mucho. Además, soy casi un convencido de que no es precisamente como un filo de navaja que se camina entre filosofía y poesía, eso que decían el domingo pasado cuando presentaban el libro de Freddy Ñáñez, sino que más bien se ensamblan las dos cosas. Es decir, que hay eso que algunos han llamado desde María Zambrano, ¿no? Que se plantea esa preocupación como filósofa en la obra de algunos grandes poetas como Antonio Machado, un pensar poético. O sea que es una, por así decirlo, una modalidad del pensamiento. Y en mi parecer, o por lo menos eso es lo que yo busco, en la lectura de la poesía, es detrás de la palabra poética captar el esfuerzo de pensamiento del poeta para poner en palabras lo que pudo poner en palabras con su astucia poética, con su capacidad por la palabra, que no tenemos todos. O sea, algunos intentamos pensar y tratamos de desplegar, por ejemplo, como Spinoza lo hace, de un modo en el que sigue el camino del diálogo razonado, de la demostración, en el caso de Spinoza, o de la especulación, como sí, en otros filósofos, ¿no? Pero en el poeta, en el gran poeta, digo yo, hay un encuentro con la verdad, que es la que busca el filósofo, pero que él logra colocar en una palabra que es una palabra bella, a la que se le exige la belleza, a la otra se le exige su capacidad de convicción, de demostración. Entonces la lectura de la poesía para mí es la búsqueda de ese esfuerzo por convencer que tiene que haber descubierto el poeta antes de colocarlo en eso. Y en eso el poeta necesariamente es filósofo. Tiene que hacer ejercicio, solo que no lo dice, ¿no? Y la figura de Antonio Machado, pues, es ejemplar en ese sentido. Sí, pero fíjate, justamente Antonio Machado nos hace pensar que en la disyuntiva, si bien hay comunión de pensamiento como ente cogitativo, pero el mismo Antonio Machado dice, los grandes poetas son metafísicos fracasados, porque tú no puedes dar una clase de Aristóteles con un poema. Pero los grandes pensadores son poetas que creen en la realidad de sus poemas. En el fondo está diciendo, todo es poema, todo es poema. Fíjate que tú tienes un cuento que yo siempre te digo que me ha fascinado, aquel del balconcito. El balconcito. El balconcito, que está esa persona viendo el balconcito y las maticas, entonces las maticas ya medio chamuscadas, entonces dice, así me verás papá, es como una matica medio chamuscada, me verás como pienso yo, no, me verás como un árbol frondoso. Esa imagen a mí me quedó, y esa imagen es muy poética y está en un cuento, entonces tú también hurgas en la poesía directamente o a través de esas imágenes que vas metiendo en tus escritos o a través de ese, como decías tú, plantarte el día de la presentación, plantarte ante esta obra de Freddy, haberla recorrido prácticamente toda y decir, bueno, pareciera como un pequeño niño que sigue experimentando y al que yo estoy observando y empiezas a definirlo, entonces empiezas a tener una postura filosófica ante una persona que está creando y que está buscando respuestas y eso a nosotros nos gustó mucho el día de la presentación. No sé si esa fue tu intención. Ese plantarte observando a Freddy como un objeto que crea, que crea y que... Porque la crítica literaria tiene mucho de ese plantarse. Sí.
ontológicamente ante el objeto, ¿no? Sí, sí. Y verle su propia creatividad, su propio lado divino, diría Spinoza, su actividad energética ontológica, ¿no? Porque somos concreciones de potencia, de la potencia única para volver a... Y fíjate que Freddy dice que no sé si le ha seguido pasando cuando Ludovico era más pequeñito, porque ahora Ludovico y Dante están dedicados al fútbol, pero cuando Ludovico era muy pequeñito tenía inquietudes poéticas y entonces hablaba mucho de la metáfora. Era muy cómico porque ni siquiera sabía pronunciar bien la letra R y entonces hablaba la metáfora. Entonces a veces Freddy estaba escribiendo y se acercaba a Ludovico y le decía, ahí esa palabra no va, ahí va esta palabra. Claro. Entonces yo a veces digo, oye, pero también hay una especie de algo inexplicable en la escogencia de esta palabra sí, esta palabra no. Sí. No solo en la poesía, sino en todo, ¿verdad? Claro. Bueno, eso que decía Juan Antonio de la visión, pensando en Spinoza, ¿no? del poeta, de lo que lo lleva a la creación, yo pienso que se puede asociar claramente con eso que hace Spinoza con los géneros de conocimiento. Él dice que nos movemos en 3 géneros de conocimiento, que no son escalones que uno supera, ¿no? Sino que siempre van a estar allí. Esos géneros de conocimiento son, dicho muy abruptamente, son la opinión, la creencia que nosotros tenemos, lo ordinario como lo que vivimos, pues. Esa seguridad con lo que yo puedo decir que esto que está aquí al frente es una mesa, sin mayor explicación. Un segundo género de conocimiento es el de la razón, cuyo prototipo pues es la ciencia, con toda su operación, todo lo que hace. Y eso es la razón. Y un género de conocimiento un poco más difícil de comprender en Spinoza, que es lo que llama ciencia intuitiva. Que es la intuición, que es la que nos lleva al punto inicial con el que comenzabas el programa, es encontrar en cada cosa muy, muy particular, por ejemplo en esa mesa, precisamente a Dios. Y en lo de la aquiescencia en uno mismo, en sí mismo, puedes encontrar que Dios está aquí, está en mi mente-cuerpo. Es cierto. Pero al mismo tiempo yo soy parte de él. Sí. O sea, está dentro y está una especie de afuera que no es afuera. Entonces, ese género de conocimiento de ciencia intuitiva es encontrar la verdad de la cosa singular. Para Spinoza es encontrar la esencia de lo que es esa cosa. O sea, ver a Dios en esa mesa, casi nada, es fruto de una ciencia intuitiva. Sí. Yo digo que ese es el paso en el que se da la creación poética, y el poeta nos traduce esa experiencia en palabras bellas, además. Sí. O sea que el trabajo del poeta es descomunal, es un ejercicio filosófico que no es pretencioso en ese sentido metafísico, ¿verdad? Él prefiere verse como metafísico frustrado. Yo no vengo aquí a explicar nada, yo vengo a mostrarlo por el lado de la belleza. Claro. Entonces el trabajo del poeta es admirable, ¿no? O sea que en una facultad de filosofía verdadera el decano debiera ser poeta, ¿ves? Claro. Si no, no podría ser decano de filosofía. Pero fíjate, algún joven que esté sintonizando ahora, Benny, porque voy a leer Spinoza, porque lo prohibieron. Entonces es fascinante leer algo que ha sido prohibido. Fíjate que Spinoza, dice aquí el autor que tú traduces, Spinoza sigue siendo un nombre odiado y así lo seguirá siendo todo el tiempo que se prefiera creer en una quimera y adorarla, y el creyente tendrá razón, por supuesto, de desconfiar siempre de este libro, de dejarlo en cautiverio, el índice de los libros prohibidos, allá en el que duerme en Roma desde 1679. Claro que también podría ocurrir que alguno cuyo deseo de saber haya sido mayor que el deseo de creer y que habría leído el libro experimente que la operación, ese cambio de Dios, se haga no solo sin dolor, sino incluso con alegría, puesto que a otro Dios, el único verdadero, otro amor de Dios. Eso podría seducir, pero para saber qué quiere decir amar a Dios, cuando Dios no es nadie, habrá que dejarse llevar suavemente hasta ser liberado de la quimera y amar eso precisamente. Destronar a Dios tiene una consecuencia de suma importancia, la de destronar al hombre, y ahí está la esencia de por qué lo perseguían.
porque estaba destronando a esos hombres que se creían todopoderosos y él les estaba quitando el piso. Claro, los que lo expulsaron de la sinagoga, a esos mismos, pues. Sí. O sea que no es una venganza, es un acto de amor de Spinoza. La ética de Spinoza es un acto de amor a la tradición judía. Ajá. Lo que no logran entender los rabinos que todavía lo odian. Es un acto de profundo amor y generosidad. O sea, todo lo que él demuestra en el Tratado Teológico Político, por ejemplo, que los milagros son cuentos, son ficciones muy importantes, muy interesantes por el lado religioso, por su convicción, pero que no se sostienen, en el ejercicio de la razón. Eso es para amar más a Dios. Y claro, eso no lo podían entender, ¿no? Eso no lo podían entender. Y por supuesto, no parece haber tenido ninguna inclinación Spinoza para hacerlo de manera poética, ¿no? De escribir poesía, sino él prefirió la forma euclidiana, más bien, de la geometría, para demostrar con la consecuencia que sabemos, ¿no? A Cristo se le ocurrió hablar en el lenguaje de las parábolas, para que su verdad fuera accesible a la gente que habla como habla, pues. Entonces la semilla, el fruto que dará, etcétera, para que lo entendieran. Bueno, 2000 años después vemos que como que su esfuerzo costó mucho, y más bien al revés en su nombre lo que se ha hecho. Spinoza, bueno, lleva apenas casi 400 años, ¿no? Dentro de 8 años estaremos celebrando su cuatricentenario. Sí. Entonces todavía tiene vida, digo yo. Y Bueno, además hay un fervor por Spinoza que nació desde hace unos años. Como decían en la película de Monty Python, La vida de Brian, Ajá, yo la cuando lo censuraron, gente que ni siquiera había visto la película y lo censuraban y decía, pero los que más nos critican ni siquiera fueron a ver la película. Yo no estoy haciendo una película de Jesús, yo estoy haciendo una película de Brian. Claro. Si a ustedes se les parece eso, estoy haciendo una película de esa época. Entonces decía, lo que nos llama la atención es que los que más critican la película son los que han favorecido las guerras entre los que se caen a golpes porque su Dios es más verdadero que el del otro. Entonces, claro, ustedes están todos locos, le decían lo de Monty Python a los que criticaban la película, que además tiene una parte que es muy crítica hacia la izquierda. ¿Te acuerdas? Con el Partido Único Palestino, el Partido Palestino Unido, el Partido Palestino, no sé qué. Todos son lo mismo, pero entonces empiezan a denominarse para pelear por estupideces. Entonces, también desde el humor podemos entrar hacia la filosofía con esas películas del grupo Monty Python. Pero ¿con qué terminamos? Bueno, quería decir que así como Spinoza pues no opta por el lenguaje poético para hacer ese ejercicio de poesía, sino más bien por ese que parece matemático, pero que es su manera de filosofar. Pero es que el concepto así es poético. Claro. La inmanencia de una cosa hermosa que está en todas partes. Y hay pasajes en la ética que francamente uno pudiera asociarlo con imágenes poéticas. Pero hay un amor intelectual. Claro. Spinoza puede cuestionar el Dios antropomórfico, pero no cuestiona la religión, considerándola como un vehículo, una vía hacia el conocimiento, que es el mismo amor de Dios, hecho por el filósofo a través de la razón, que es mucho más difícil. Claro. Entonces, como Bolívar, no descarta la religión, sino que la considera un fundamento moral de la conducta, ¿no? Como yo no encontraba más que reflejos doctrinarios sobre Bolívar, para terminar con eso y volver a esa idea de Bolívar, que fue el culpable de que yo me metiera con Spinoza en estas modalidades, pues. El último capítulo de este libro de Bolívar y Spinoza, a mí se me ocurrió una especie de ficción, y es que en esos años de cuando él estuvo en París, donde se supone, según la hipótesis O'Leary, que él pudo haber conocido algo de Spinoza, cosa que no es fácil de probar. Entonces a mí se me ocurrió una ficción, y es que sus amores con la tal Fanny, esa Fanny yo la convertí en una apasionada lectora de poesía. Entonces ella le leía a Bolívar unos poemas eróticos de Evaristo Parní, un poeta olvidado,
que fue un sacrificado de la Revolución Francesa. Y resulta que Fanny también era gran conocedora del latín y leía en latín. Entonces ella le leía a Bolívar pasajes de la obra de Spinoza y se los traducía al francés. Y entonces en esa relación de amor, amistad, pues yo construí un amor que se podían llamar ideal o platónico, ¿no? Un amor entre Fanny y Bolívar, que era un amor intelectual, que más allá de ser el amor intelectual entre ellos, era amor intelectual a Dios. Yo sé que Bolívar conoció el amor intelectual a Dios directamente de Spinoza gracias al amor carnal con Fanny, Claro. con la tal Fanny, ¿no? De la que tanto se ha escrito. Y bueno, así concluye con una ficción. Ese texto, además, que lo escribí hace bastante tiempo, era un homenaje a Bernard Pottrat, aquí aparece, ¿no? Que es un texto para Bernard Pottrat que fue escrito en francés y publicado en Francia hace años, ¿no? Y de Bernard Pottrat, pues entonces finalmente yo traduje porque me pareció muy agradable traducir para leer Spinoza, que le dimos ese título, porque él se vio forzado a tener que escribir finalmente una introducción para explicarle al lector quién es Spinoza, una introducción hecha con ese propósito, que es la de esa obra de la Pléiade, que son la edición más consagrada que hay en francés de las obras completas de Spinoza. Ahí están todas las obras de Spinoza. Bueno, entonces le escribí ese texto. Nos despedimos invitándolos a leer siempre, a leer de todo, para leer a Spinoza. Hasta el próximo programa. Muchas gracias, Maratil. Chévere que Gracias. bueno, ya vamos a poner todo el mundo a leer Spinoza. Hola. Hola. Qué linda edición, además. Sí, sí. Qué linda edición. La librería mediática en BTV, 19 años al aire. Es un mundo avasallante desde el punto de vista de los cambios tecnológicos, mantener la fidelidad, el amor y la cultura del libro es esencial y por eso ustedes son primordiales en la pantalla.